Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol matutino de Nueva York bañaba los amplios ventanales del juzgado federal. Dentro, los murmullos de abogados y periodistas se mezclaban con el crujido de los bancos de madera pulida. Jackson Michei, un millonario arrogante conocido por su fanfarronería y desdén, cruzó el pasillo con una sonrisa de suficiencia. Cada paso parecía decir, estoy por encima de todos los demás. Llevaba un traje a medida, zapatos relucientes y un reloj que costaba más que el salario anual de la mayoría. Pero no era su apariencia lo que inspiraba respeto, era su reputación. Una reputación de riqueza, poder e impunidad. Hoy, estaba aquí por una simple razón, humillar a la jueza Angela Carter. Una mujer negra, respetada y temida en el mundo legal, conocida por su rigor e integridad. Para Jackson, ella representaba el blanco ideal, una figura de autoridad a la que creía poder menospreciar con impunidad. Se acomodó, cruzó las piernas y le dedicó al juez una sonrisa desdeñosa. Ya verá, esta mujer se altera con facilidad, le murmuró a su abogado. Pero Angela, sentada con una postura perfecta, lo miró con calma. Ni una palabra, solo una mirada llena de seguridad y una serena fuerza. La jueza, como respetuosamente la llamaba el tribunal, jamás se dejó intimidar. Sabía leer a la gente, anticipar sus intenciones y, sobre todo, jamás se dejó influenciar por la riqueza ni el poder. Jackson desconocía que ella conocía todos sus archivos financieros, sus negocios turbios y sus secretos mejor guardados. Al comenzar el juicio, Jackson habló con seguridad. Sus palabras fueron cortantes, condescendientes, como si dominara la sala. Señoría, no entiendo cómo puede tomar decisiones tan mediocres. Angela no respondió de inmediato. Su silencio se hizo pesado en la habitación. Entonces, con calma, con voz clara y autoritaria, dijo: Señor Michei, antes de criticar el sistema judicial, asegúrese de que sus propios asuntos estén en orden. En ese momento, Jackson sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Creía tener la situación bajo control, pero una oleada de inquietud comenzaba a apoderarse de él. Los murmullos en la habitación se intensificaron, y miradas curiosas e intrigadas se volvieron hacia él. Lo que Jackson aún no sabía era que ese instante marcó el comienzo de su caída. Su arrogancia, esa ciega confianza en su superioridad, estaba a punto de chocar con la justicia más fría e implacable. Y la jueza Angela Carter estaba a punto de hacerle comprender, de una manera que jamás hubiera imaginado, que la riqueza y el poder nunca son suficientes para humillar a alguien que posee integridad y autocontrol. La corte, en silencio, esperaba ahora que cayera el primer golpe, y nadie, ni siquiera Jackson, podía prever la humillación y la lección de karma que le esperaba. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, abogados y secretarios judiciales observaban cada movimiento de Jackson Michei con una mezcla de curiosidad y escepticismo. El ambiente estaba cargado de expectación, como si todos presentieran que algo estaba a punto de suceder. Jackson, seguro de sí mismo, se puso de pie cuando lo llamaron. Se ajustó la corbata, cruzó los brazos y fijó la mirada en la jueza Angela Carter. Su sonrisa arrogante delató sus pensamientos: ella aún no sabe con quién está tratando. Señoría, comenzó con condescendencia, debo decir que algunas de sus decisiones recientes me han dejado perplejo. Angela lo miró con calma, apoyando las manos en el escritorio frente a ella. Ni una palabra, solo un silencio denso. Luego respondió con voz clara y firme: Señor Michei, le escucho. Pero le aconsejo que hable con precisión y presente sus argumentos con el mismo rigor que exige a los demás. Jackson sintió que su irritación aumentaba. Había preparado su discurso durante semanas, pensando que cada frase sería una jugada maestra para humillar al juez. Con el debido respeto, su señoría, continuó, es difícil entender cómo puede tomar decisiones tan cuestionables. En ese momento, Angela hizo un gesto sutil hacia su asistente. Unos segundos después, le colocaron un expediente. Los murmullos en la sala se intensificaron.
Todas las miradas se volvieron hacia Jackson, intrigadas. Angela, impasible, declaró. Señor Michei, parece que este tribunal debe examinar primero sus propios asuntos. Sus transacciones financieras recientes muestran irregularidades que justifican una investigación exhaustiva. Jackson sintió que su sonrisa se congelaba. Su corazón latía más rápido. Balbuceó algunas palabras, intentando recuperar la compostura. Yo creo que debe haber un error. Pero Angela, con calma y autoridad, continuó. No hay ningún error, señor Michei. La documentación es completa y verificable. Si desea refutar estos hechos, puede hacerlo, pero le aconsejo que no subestime el rigor de este tribunal. Se hizo un silencio pesado y opresivo. Los murmullos de los periodistas se reanudaron, y Jackson sintió por primera vez una sensación que jamás había conocido, humillación. Y era pública. En ese momento comprendió que su arrogancia era inútil. Su riqueza, su poder, su reputación, nada de eso podía protegerlo de una mujer que encarnaba la integridad y la justicia. La jueza Angela Carter no solo había frustrado su intento de humillación, había invertido los papeles, poniéndolo a él mismo en una situación delicada. En ese preciso momento, Jackson Michei comprendió que ese día marcaría el inicio de su caída, y que cada palabra que pronunciara a partir de entonces sería escudriñada, analizada y utilizada en su contra. La lección apenas había comenzado. Apenas se había reanudado el juicio, la tensión en la sala era palpable. Cada gesto de Jackson Michei era analizado, cada palabra sopesada. Las cámaras de los periodistas presentes captaron sus reacciones, como si supieran que este momento sería transmitido por toda la ciudad. Jackson, todavía confiado en su superioridad, intentó recuperar el control. Señoría, sostengo que estas acusaciones son infundadas. Angela Carter, inmutable, levantó la mano para interrumpir su diatriba. Señor Michei, sus documentos no dejan lugar a dudas. Las pruebas son claras y verificables. Le aconsejo que responda con sinceridad, en lugar de insistir en su supuesta inocencia. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas sacaron sus teléfonos y cámaras. Algunos sonreían, otros tomaban notas frenéticamente. Jackson sintió que su rostro se endurecía. Su confianza se desmoronaba visiblemente. Entonces Angela continuó, su voz más incisiva esta vez. Señor Michei, sus socios financieros han sido informados de la situación. Algunos ya han comenzado a retirarse de sus proyectos. El público pronto lo sabrá. Jackson sintió un sudor frío correr por su espalda. Sus manos, que habían permanecido completamente inmóviles, comenzaron a temblar levemente. Toda la sala pareció contener la respiración. Comprendió por primera vez que su poder y su riqueza no eran escudos infalibles. Afuera del juzgado, los periodistas comenzaron a publicar las primeras imágenes e informes. Los titulares llovieron como un trueno. Millonario arrogante confrontado con la justicia que él despreciado. Jackson Michei, el fraude y la arrogancia estallan en tribunal. La jueza Angela Carter vuelve la humillación contra el rico hombre de negocios. Jackson sintió que su mundo se derrumbaba. Sus socios financieros llamaban para distanciarse de él, sus colaboradores dudaban, e incluso su reputación personal comenzaba a verse destruida por artículos y publicaciones virales. En la sala, Angela Carter finalizó la sesión con una mirada fría pero justa. Señor Michei, que esta audiencia le sirva de lección, el poder no se mide por su riqueza ni su estatus social. Se mide por sus acciones y su integridad. Jackson permaneció atónito, viendo cómo el juez se alejaba. La humillación ya no era solo personal, era pública, total e irreversible. Su arrogancia había provocado una lección de justicia que jamás olvidaría. Al llegar a casa esa noche, sus notificaciones estaban inundadas de noticias sobre su juicio. Las redes sociales estaban a reventar, y los mensajes de burla y crítica lo inundaban. Por primera vez, Jackson Michei comprendió que el karma no era un mito, era una realidad que acababa de golpearlo con fuerza. En los días siguientes, Jackson Michei descubrió la magnitud de su derrota.
Lo que había comenzado como una humillación pública en el tribunal se estaba convirtiendo en una verdadera avalancha de consecuencias. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus socios financieros rompieron todo vínculo con él y sus proyectos empresariales fueron suspendidos o cancelados. En casa, en su lujoso ático con vistas a Manhattan, Jackson vagaba sin encontrar un lugar donde sentirse seguro. Cada notificación en su teléfono era como un duro golpe a su ego. Sus abogados, antes serviles y modestos, ahora lo miraban con gélida cautela. Jackson, tendremos que considerar un acuerdo, dijo uno de ellos con vacilación. La prensa no va a esperar la decisión del tribunal. Todo Nueva York ya habla de ti. Jackson sintió que su ira crecía, pero era inútil. Nada de lo que pudiera hacer cambiaría el hecho de que la jueza Angela Carter le había dado la vuelta a la tortilla con una habilidad despiadada. Había querido humillar a una mujer negra, creyendo que su riqueza lo ponía por encima de todos los demás, y ahora estaba a merced del mismo sistema que tanto había despreciado. Mientras tanto, Angela continuó su trabajo con la misma dignidad y serenidad. Los medios la celebraron como un ejemplo de justicia e integridad inquebrantables. Lluvia de entrevistas, artículos detallaron su serenidad ante la arrogancia de Jackson, y su nombre resonó en todo el país. Una noche, Jackson recibió una llamada de su contador. Jackson, tus principales activos están bajo investigación. Tus cuentas en el extranjero están congeladas y varios socios te han denunciado ante las autoridades financieras. Se desplomó en su sillón, verdaderamente impotente por primera vez. Su arrogancia y vanidad no le habían servido de nada. Cada palabra que había pronunciado en el tribunal, cada gesto condescendiente, ahora volvía para atormentarlo. Mientras contemplaba las luces de la ciudad por la ventana, finalmente comprendió la magnitud de su caída: riqueza, poder, reputación, todo podía desvanecerse en un instante ante la integridad y la justicia. Angela Carter no solo había ganado un juicio, había derribado un imperio de supuesta superioridad, dejando a Jackson solo para afrontar las consecuencias de su propia arrogancia. Esa noche, Jackson Michei se dio cuenta de una verdad que nunca podría haber imaginado: el karma realmente existía, y acababa de golpearlo con una precisión e intensidad que ningún hombre, por rico que fuera, podía evitar. Las semanas siguientes fueron un infierno para Jackson Michei. Cada rincón de la ciudad parecía susurrar sobre su humillación. Las redes sociales se inundaron de memes, vídeos y artículos que detallaban su caída. Etiquetas como almohadilla Jackson Humiliated y almohadilla Justicia Angela Carter se hicieron virales. Incluso sus antiguos amigos y colegas evitaron contactarlo, temiendo que los asociaran con su desgracia. En casa, el ático, antaño símbolo de su éxito y arrogancia, ahora le resultaba sofocante. Las paredes, adornadas con cuadros y trofeos caros, solo reflejaban el vacío de su reputación. Se encontró solo, sin aliados, observando impotente la destrucción gradual de todo lo que había construido. Una noche, mientras veía las noticias, vio a Angela Carter dando una charla sobre justicia e integridad. Los periodistas la interrogaban sobre su demanda contra Jackson Michei. Ella respondió con calma y contundencia: esto no es simplemente una cuestión de justicia contra un individuo. Es una demostración de que la arrogancia y el desprecio por los demás siempre resultan contraproducentes. La verdadera autoridad no proviene del dinero ni del estatus social, sino de la integridad y la honestidad. Esas palabras le dieron a Jackson un puñetazo en el estómago. Comprendió que su ruina no era solo material o social, sino profundamente moral. Había querido humillar a una mujer negra, pensando que su riqueza y poder serían suficientes, y lo había aplastado lo único que nunca había podido controlar: la justicia y la integridad. Las investigaciones financieras continuaron destapando fraudes, manipulaciones y malversaciones de fondos. Sus socios lo denunciaron oficialmente y se iniciaron varios procesos judiciales en su contra. Cada audiencia pública era una nueva humillación, cada documento revelado, una nueva lección de humildad. Al final, Jackson Michei se encontró en una soledad gélida, confrontado por sus errores y la arrogancia que lo había llevado a la ruina. Lo había perdido todo: su poder, su reputación, sus aliados. Y a cada instante, pensaba en Angela Carter, la jueza negra a la que había intentado menospreciar y que, con su serenidad e integridad,
lo había obligado a enfrentarse a sí mismo. El karma no solo había golpeado a Jackson Michei, lo había humillado, lo había quebrantado y lo había obligado a afrontar la verdad que siempre había ignorado. Y en ese amargo silencio, finalmente comprendió que la riqueza y la arrogancia jamás pueden triunfar sobre la justicia y la rectitud.